Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a decorar una funda para celular, en este caso para iPhone. Es justamente esta funda que tengo aquí. Es una funda transparente que compré en Amazon. La voy a decorar con un diseño de mariposas. Voy a utilizar alguna de las que ya hice en mi Art Journal o mi diario de arte. Y para copiar el diseño en mi teléfono voy a utilizar papel vegetal. Voy a cortar un pedacito del tamaño de mi funda. Voy a tratar de que quede lo más ajustada posible. Y ya que tengo mi papelito, de acuerdo a la medida de mi teléfono, voy a acomodar mi mariposa de referencia. Aquí básicamente es calcarla a través del papel con un lápiz primero. Creo que hubiera podido ahorrarme tiempo y hacerlo de una vez con tinta, pero bueno, así fue mi tren de pensamiento en ese momento. Y una vez que tomé la referencia, la estoy entintando. Aquí estoy tratando de ponerle todos los detalles que viene desde mi dibujo original. Y adicionalmente agregué unos detallitos, unos mandalas, para que no se viera tan solita la mariposa. Y ahora voy a fijar mi diseño con Durex detrás de mi funda, es decir, en la parte de adentro, para dibujar a través de la mica los diseños o todo el diseño que hicimos. Y primero pensé en utilizar un marcador de punto fino como este, es de la marca Sakura. Y bueno, honestamente pues pensé que iba a funcionar la idea, pero pues ya después de que hice todo el trabajo de entintar el diseño, pues me di cuenta de que se despintaba. Y pues bueno, decidí limpiar todo lo que ya había dibujado para pues tratar de volver un poquito porosa la superficie. Utilicé esta lija del número 100 y pues quería volverla porosa y para que de esa manera absorbiera también lo que es la tinta, el pigmento. Y pues bueno, ya la lijé y volví a empezar. En esta ocasión empecé nada más con uno de los detalles pequeños y pues no, todavía no estaba reteniendo la tinta. Entonces fue de nuevo estar limpiando. Y bueno, en ese punto ya no sabía mucho qué hacer. Posteriormente conseguí este plumón. Este es de acrílico, de pintura acrílica de la marca Molotov. Es el de punto más fino que encontré. Y pues empecé nuevamente con el mandala pequeño a hacer mi prueba. Aquí decidí quitar la referencia porque sentí que no me estaba dejando apreciar todo el detalle. Y después de echarle un poquito de aire, sí noté que no se despintaba, no se sale el color, que es justamente lo que estaba buscando. Continué trabajando el mismo diseño y pues algo que me di cuenta es que estaba demasiado grueso el pincel, el plumón, no me iba a funcionar para el diseño tan intrincado. Entonces bueno, no iba a ser tampoco la solución. Tuve que volver a limpiar mi funda. Esta vez costó un poquito más de trabajo, como pueden ver. Y pues bueno, finalmente decidí digitalizar mi diseño, imprimirlo con una impresora láser en papel y volverlo un sticker. Para ello vamos a utilizar cinta de embalaje transparente. Y pues lo que hice fue cortar cada una de mis figuras y posteriormente las fui adhiriendo a la cinta. La manera más fácil que encontré fue poniendo la figura sobre la mesa y después poniendo la cinta sobre la mesa, o sea, para cubrir la figura. Y bueno, hice esto con cada una de mis figuras. Para las de tamaño pequeño fue muy fácil y pude utilizar la cinta de embalaje sin problema, pero la mariposa no cupo, entonces utilicé este plástico que es para forrar cuadernos. Este al final siento que es el que me dio el mejor resultado, ya que es el que retenía más la tinta, el color. Entonces creo que es el que les recomendaría utilizar.
Y bueno, ahora parte del proceso para volver los stickers y que sean transparentes es dejarlos remojando en agua. Aquí la dejé más o menos unos 10 minutos. Y posteriormente, con mucho cuidado, empecé a quitar el papel. Aquí estoy frotando con mis dedos, con las yemas. Es frotar, no rascar. Si rascamos vamos a terminar también llevándonos lo que es la tinta. Entonces pues no rasquen. Nada más es frotar con las yemas de los dedos con mucho cuidado. Aquí ya pude retirar la mayor parte del papel. Siempre va a quedar un remanente, desafortunadamente. De lo contrario, pues es lo que les digo, ¿no? Se termina yendo parte de la tinta. Y pues bueno, aquí ya una vez que sequé mis, pues ya son stickers ahora. Empecé a recortarlos. Aquí probablemente me hubiera ahorrado este paso. Es decir, hice mucho trabajo doble. Pero bueno, hubiera podido recortarlo después. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí ya tengo mis figuras recortadas y voy a utilizar la cinta doble cara para volverlos realmente stickers. Había visto en algunos foros que es pegajoso o vuelve a recuperar lo pegajoso la cinta una vez que se seca, pero no lo suficiente como para fijarse permanentemente. Entonces estoy utilizando ahora la cinta doble cara para recuperar esa adherencia y volverlos pues efectivamente unos stickers. Aquí como mi cinta es delgada, pues tuve que utilizar 2 filas de cinta para completar la superficie. Lo ideal hubiera sido una sola pieza para que no se quedaran líneas, porque sí, al final me quedaron líneas que bueno, yo las noto. Y ahora estoy recortando el interior de las alas. Ahí se me manchó un poquito al momento de pegarlo a la cinta doble cara, entonces sentí que era mejor si trataba de retirar esa parte, que de todos modos va a quedar transparente, ¿no? Pero la mancha esa sí iba a permanecer y se iba a notar. Y pues bueno, aquí estoy tratando de delimitar lo más posible para que no se vea tanto ese contorno de la cinta adhesiva. Ahora aquí es muy importante que nos aseguremos que esté bien pegado a nuestra cinta doble cara. De lo contrario, cuando estemos intentando quitarla, como es este caso que me sucedió, zafé toda la cinta, es decir, no se quedó la parte pegajosa en mi diseño, sino que me llevé todo y además le terminé tirando la tinta a mi diseño. Así es como me pasó. Entonces pues tuve que volver a repetir el proceso para algunas de mis piezas. Pero pues bueno, la clave es asegurarnos de que esté bien pegada la cinta doble cara y aquí con precisión milimétrica zafar solo la parte que pues es la protección para el pegamento, ¿no? Es decir, no llevarnos toda la parte. Aquí me salió bien en esta ocasión y empecé a pegarlo. A medida que lo fui preparando, lo empecé a pegar sobre mi funda. Igualmente me auxilié de esta plegadera de hueso para que quedaran bien pegadas las piezas. Aquí ya casi terminamos de pegarlas todas y aquí ya las tenemos. Hubo algunas que las volví a hacer, que no lo mostré en el video para que no se aburrieran, pero pues fue sobre todo buscando la perfección. Y voy a utilizar estos copitos de hojuelas, más bien hojuelas de hoja de oro, hoja dorada, y la voy a agregar a mi funda. Aquí como había quedado pegamento de la cinta doble cara en esa estrella, es decir, recorté, quité la estrella y quedó el pegamento de la cinta, pues me sirvió para agregar la laminita. Para los otros casos que no, el resto de la superficie, pues utilicé justamente un pegamento especial para la lámina de dorada. Y pues es agregarla, aplicarla sobre el pegamento para que se adhiera y retirar los excesos o excedentes con un pincel, como lo estoy haciendo aquí. Aquí hubiera podido hacerlo ya con la resina, pero sentí que ya había habido tanto caos en el proceso de creación de la funda que quise tener un poquito de control sobre dónde iban a quedar las hojuelas doradas, y sobre todo que no quería que invadiera ni la mariposa ni el mandala.
Aquí estoy retirando un poco de excesos con esta gomita. Es una de esas gomas que se usan para tinta. Encontré que es muy útil para quitar la hoja de oro y el pegamento. Y ahora vamos a utilizar resina, en este caso yo utilicé resina UV para cubrir la funda. Aquí estoy empezando de poquitos, yendo por los contornos y después rellenando un poco el interior. Y la fui acomodando poco a poco. Utilicé esta especie como de espatulita de silicón para que no se le pegara la resina y fuera fácil pues limpiarla posteriormente. Y hasta que quedó toda la superficie cubierta y con un determinado grosor es que fui repitiendo este proceso. Aquí ya se ve cubierta en su totalidad, aún no se cura, aún no le pongo la luz ultravioleta, pero así es como se ve. Sí tuve que agregarle un poquito más de capas, pero todo fue poquito a poquito para que no se me fuera a desbordar. Y ahora voy a aplicar pues lo que es la luz UV para que cure. Y así es como nos quedó nuestra funda. Se ve bastante bonita, a mí me gustó mucho. Las hojuelas doradas le dan un efecto muy interesante y pues sobre todo que es como controlado, no están por todos lados sino simplemente donde no están los diseños, ¿no? En específico eso me gustó mucho. Y pues les voy a poner unas fotitos ahorita de cómo se veía puesto en el teléfono. Como era un regalo, era para mi mamá, pues no tengo ahorita a la mano o no filmé cómo se veía, pero sí tengo fotos. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video tutorial. Fue un poquito accidentado, hubo varias cosas que no salieron como quería, pero bueno, al final logramos un resultado muy bonito y pues es un bonito regalo de 10 de mayo por si quieren tomarla de inspiración. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy o por el día de hoy. Espero que les guste. Por favor, si es así, déjenme un comentario, denme un like, suscríbanse, compartan. Cualquiera de esas cosas ayuda muchísimo a mi canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.